Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de la nota simple. ¿Vale? Una nota simple puede ocupar 3 o 4 páginas, pero una sola línea dentro de esas páginas puede cambiar completamente una operación. ¿Vale? Puede convertir una oportunidad aparentemente rentable en una operación mucho más lenta, más cara o directamente inviable. Por eso, cuando analizo una NPL, no miro únicamente el valor del inmueble. Tampoco me limito a comprobar que exista una hipoteca. Necesito entender qué derecho estoy comprando, qué posición ocupa y qué problemas pueden aparecer por delante. ¿Vale? Hoy te explicaré cómo leo una nota simple antes de invertir en una NPL. Este es el cuarto capítulo de la serie Cómo piensa un operador. ¿Vale? En el primer episodio vimos las 7 preguntas generales que me hago antes de entrar en una operación. ¿Vale? En el segundo estuvimos analizando la fase de la ejecución hipotecaria. En el tercero hablamos de qué deuda estamos comprando realmente. ¿Vale? Y ahora vamos a revisar uno de los documentos fundamentales para conectar esa deuda con el inmueble que supuestamente la garantiza. ¿Vale? Pero antes de empezar, hay que entender algo. La nota simple no es la operación. ¿Vale? Eh, es, es una fotografía registral que debe contrastarse con toda la documentación restante. La demanda, los requerimientos, etcétera, ¿vale? A partir de ahí, vayamos a la nota simple. Cuando recibo una nota simple, no la leo como una lista de datos administrativos, ¿vale? Intento siempre responderme unas preguntas. Primera, ¿qué inmueble está garantizando realmente la deuda? La otra que me hago es, ¿quién aparece como titular? ¿Qué hipoteca estamos adquiriendo? ¿Vale? ¿Qué derecho de cobro? Y en qué rango, en qué posición ocupa esa hipoteca, ¿vale? Y la última es qué cargas, limitaciones o incidencias pueden afectar a nuestra estrategia. Mi objetivo no es simplemente comprobar que el inmueble existe, ¿vale? Mi objetivo es saber si la posición jurídica y registral que estoy comprando coincido con la operación que me están presentando, ¿vale? A partir de aquí, lo primero que reviso es la descripción de la finca, ¿vale? Yo os voy diciendo paso por paso lo que hago cuando tengo una nota simple en el escritorio, ¿vale? Descripción de la finca, ubicación, superficie, uso, elementos vinculados, datos registrales si hay anejos o no, etcétera. Parece básico, pero puede generar errores importantes porque, por ejemplo, podemos estar valorando una vivienda pensando que incluye una plaza de aparcamiento y un trastero, pero después descubrimos que esos elementos son fincas registrales independientes y que no están dentro de la garantía hipotecaria, ¿vale? También puede ocurrir lo contrario. La hipoteca puede afectar a varias fincas y el análisis inicial haberse realizado únicamente sobre una de ellas, ¿vale? Por tanto, la primera pregunta siempre es, ¿estoy valorando exactamente lo mismo que está hipotecado? Esta es la primera pregunta. No lo que aparece en el anuncio que nos mandan o en el teaser list, etcétera. No le demuestra la fotografía, ¿vale? No lo que alguien ha escrito en un Excel. eh, lo que consta registralmente, ¿vale? También se comprueba si la superficie registral coincide
de forma razonable con la información catastral, ¿vale? La tasación que podamos tener y si hemos ido la realidad física, ¿vale? Una diferencia no significa automáticamente que la operación sea mala, pero sí significa que tenemos que entenderla, ¿vale? Sobre todo. Después lo que reviso es quién aparece como titular, ¿vale? Tenemos que comprobar que el titular coincide con el deudor, hipotecante o garante, que aparece en la documentación de la operación, ¿vale? Ahí también te da una visión, porque no siempre el titular del inmueble y el deudor principal son la misma persona, ¿vale? Una sociedad puede haber solicitado el préstamo y otra persona o sociedad haber aportado el inmueble como garantía, ¿vale? También puede haber varios propietarios. Puede existir una comunidad hereditaria. Puede haberse transmitido la finca después de constituirse la hipoteca. Que ojo con esto. O pueden existir situaciones que compliquen la futura adjudicación, negociación o toma de posesión, ¿vale? La pregunta no es solo quién debe el dinero, sino es un poco más cerrada. La pregunta es quién es el propietario y cómo queda vinculado a la deuda que estamos adquiriendo, ¿vale? Luego lo que hago es intentar localizar la hipoteca. ¿Cómo? Se busca la inscripción concreta de la hipoteca, ¿vale? Lo que se intenta identificar es la entidad que constituyó la empresa, el préstamo, perdón, la fecha de constitución, el importe garantizado, la responsabilidad hipotecaria, las posibles novaciones o modificaciones al préstamo que se hayan hecho, ampliaciones, novaciones o transmisiones. Si existen cancelaciones parciales o cambios posteriores, aquí es importante no confundir varios conceptos, ¿vale? El capital inicialmente prestado no tiene por qué coincidir con la deuda actual, ¿vale? La responsabilidad hipotecaria tampoco es exactamente lo mismo que la cantidad que se está reclamando judicialmente. Sí es importante el dato, pero no suele coincidir. Y el saldo que aparece en un documento comercial no sustituye el análisis del contrato, el certificado de deuda y procedimiento, ¿vale? La nota simple nos ayuda a identificar sobre todo la garantía, pero para saber exactamente qué deuda compramos realmente necesitamos combinarla con el resto de documentos, ¿vale? Y a partir de ahí tener exactamente una visión muy clara. Este es uno de los puntos, lo que veo después, yo creo que es el más importante. Necesito saber qué posición ocupa nuestra hipoteca. ¿Es una hipoteca de primer rango? ¿Existe una hipoteca anterior? ¿Hay otras garantías con mejor posición? ¿Vale? Porque comprar una deuda garantizada por un inmueble no significa necesariamente tener la primera posición sobre el valor de ese inmueble, ¿vale? Imaginemos una propiedad valorada en 300.000 euros. Nos ofrecen comprar una deuda por 100.000 euros y a primera vista parece existir suficiente cobertura, ¿no? Vale. Pero descubrimos que existe una hipoteca anterior con una deuda pendiente relevante, ¿vale? En ese momento nuestro análisis cambia por completo. Ya no tenemos 300.000 euros de garantía disponible, ¿vale? Tenemos que descontar o considerar la carga preferente y entender cómo afectará a nuestra recuperación, ¿vale? Por eso el descuento de compra no puede analizarse de manera aislada. Puedes comprar una deuda
con un descuento elevado y aún así estar comprando una posición débil, ¿vale? O sea, al final esas cosas son indicativos porque no te dan la seguridad o la cobertura que se necesita, ¿vale? Después lo que suelo ya por último revisar es qué aparece inscrito después de nuestra hipoteca. Embargo sobre todo de Hacienda, Seguridad Social, anotaciones judiciales, otras segundas cargas, otras hipotecas, prohibiciones de disponer, afecciones fiscales, condiciones resolutorias, ¿vale? Servidumbres y otras limitaciones que van más reflejadas a la garantía, al activo, ¿vale? Que una carga sea posterior no significa necesariamente que vaya a situarse por delante de nuestra hipoteca, pero tampoco significa que podamos ignorarla, ¿vale? Por ejemplo, IBI Comunidad, si están registrados, se consideran créditos privilegiados y los vamos a tener que asumir, ¿vale? Pueden afectar también al procedimiento, a las notificaciones, a los plazos, al interés de terceros y a la futura estrategia de salida. Además, es necesario comprobar si las anotaciones continúan vigentes, si han sido prorrogadas y qué relación tienen con el procedimiento que estamos analizando. Eh, Mi objetivo no es simplemente contar cuántas cargas existen, es entender cuáles tienen relevancia económica y procesal y cuáles no, ¿vale? Eh, Aquí aparece uno de los errores más habituales. Pensar que si la nota simple parece limpia, la operación también lo está, ¿vale? La nota simple no suele decirte quién está ocupando el inmueble. No. No te confirma el estado de conservación. No te dice cuánto tiempo durará el procedimiento, ¿vale? No demuestra por sí sola que la deuda esté correctamente calculada. O tampoco no te explica si existe una negociación avanzada con el deudor. Tampoco sustituye la revisión del expediente judicial, por muy bien que salga la nota registral. Por eso al final nunca tomo una decisión basándome únicamente en una nota simple. Al final la nota simple viene acompañada de otros documentos. Lo que me ayuda a identificar es la finca, la titularidad, la hipoteca y las cargas. Es como si fuera un guión. Por eso necesito completar esa información con el expediente judicial, el contrato de préstamo, la documentación económica de la deuda, ¿vale? El AFS, la tasación o valoración actualizada, información catastral, si hay inspección del activo y el análisis ocupacional, ¿vale? Además, la nota simple, tal como dice siempre en el documento, tiene carácter informativo. Cuando la operación requiere, hay que ampliar y verificar la información registral mediante la documentación adecuada, que es otra, ¿vale? Voy a poner un caso práctico. Imaginemos una operación sencilla, ¿vale? Nos ofrecen una deuda por 120.000 euros. El inmueble tiene un valor estimado de 230.000 euros. A primera vista, bueno, existe margen suficiente, ¿no? Podríamos pensar que el principal riesgo está controlado, ¿vale? Pero al revisar la nota simple, encontramos tres elementos. Primero, el inmueble está dividido en dos fincas registrales y nuestra hipoteca solo grava una de ellas, ¿vale? Segundo, existe una carga hipotecaria anterior que todavía no parece cancelada. Y tercero, hay una anotación de embargo posterior relacionada con otro procedimiento, IBI, ¿vale? En pocos minutos la operación ha cambiado absolutamente, ¿vale? Ahora lo que nos toca hacer es averiguar
qué parte del valor real, del valor pertenece realmente a la finca hipotecada, si la carga anterior está económicamente viva o únicamente pendiente de cancelación registral, ¿vale? Y cómo puede afectar ese otro procedimiento a nuestra estrategia. A ver, quizás la operación sigue siendo interesante, pero ya no puede analizarse con el mismo valor, los mismos costes ni los mismos plazos, ¿vale? Eso es lo importante. Al final cambia todo. Al final la nota simple no mata la operación, no te dice si, no es determinante si sí o no, pero obliga a hacer las preguntas correctas, ¿vale? Por ejemplo, mis señales de alerta, hay determinadas situaciones que me obligan a detener el análisis y profundizar, ¿vale? Por ejemplo, las que más es que la finca analizada no coincida exactamente con la garantía, ¿vale? Eso sobre todo, cuando hay paramos y revisamos. Que existan cargas anteriores, no explicadas, o sea, que no seamos primer rango, sino segundo, tercero, cuarto. Que la titularidad no coincida con la documentación del expediente. Ojo con eso. Que haya varias fincas y no esté claro cuáles se incluyen, ¿vale? Que existan modificaciones hipotecarias que no se hayan incorporado al análisis y que aparezcan prohibiciones, condiciones o limitaciones relevantes, ¿vale? VPOs, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, que la realidad física parezca muy distinta a la descripción registral, ¿vale? Ninguno de estos elementos significa automáticamente que debamos descartar, pero cuando lo vemos, decimos, paramos y tenemos que profundizar un poco más, ¿vale? Ya que el análisis nos ha cambiado. Al final, ¿vale? En conclusión a todo, la nota simple no te dice cuánto vas a ganar, tampoco te dice exactamente cuánto tardarás en recuperar la inversión, pero puede mostrarte dónde están algunos de los riesgos que todavía no has incluido en tus números, ¿vale? Por eso, cuando analizo una NPL, no me pregunto únicamente cuánto vale el inmueble. Lo que me pregunto es qué finca garantiza la deuda, quién es el titular, qué hipoteca o qué rango estoy comprando, ¿vale? En qué posición está, si hay anteriores o posteriores, y qué tipología o qué cargas veo que puedan condicionar a la estrategia inicial. Porque el inmueble puede parecer atractivo, pero la posición jurídica es la que determina qué estás comprando realmente, ¿vale? Si este contenido te ayuda a entender mejor cómo se analiza una NPL, una operación de NPL, suscríbete al canal, ¿vale? Y déjame en comentarios la palabra nota simple. Si quieres que prepare más ejemplos prácticos sobre cargas registrales, qué afecta, qué no afecta, diferencias, situaciones, experiencias que hemos tenido, ¿vale? Y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo construyo distintos escenarios antes de invertir, ¿vale? Porque una operación no debe analizarse pensando únicamente en que todo saldrá bien y es el mundo Happy Flowers, ¿vale? Tenemos que saber qué ocurre si el procedimiento se alarga, si aparecen costes adicionales o si la salida inicialmente prevista deja de ser viable, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo capítulo de Cómo piensa un operador. Chao.